encuentra. Soy jefe de servicio de hígado, intento bariátrica, gastroenterólogo. Y bueno, ya vamos a hacer esta clase de litiasis vesicular y complicaciones. La litiasis, ustedes de hecho ya lo han escuchado, ¿no? No solamente a nivel hospitalario, sino muy probablemente dentro del ámbito familiar. La litiasis vesicular es bastante frecuente, es una condición médica bastante frecuente y es importante porque tiene altas tasas de morbilidad sobre todo, ¿no? Y también algunas de mortalidad, pero más de morbilidad. Entonces, ¿qué es la litiasis vesicular? La litiasis se define como la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Los cálculos principalmente van a ser de cálculos de colesterol, pero también pueden haber otros tipos de cálculos dentro de su composición. Entonces es bastante frecuente, tiene una tasa alta de morbimortalidad, ¿no? Y la prevalencia es variable de acuerdo al grupo étnico. Por ejemplo, los nativos americanos un 70% versus, por ejemplo, las personas del África subsahariana y Asia, que son las poblaciones que tienen menor riesgo de tener litiasis vesicular. Entonces existen, como casi para todas las patologías, existen factores de riesgo. Acá también vamos a tener factores de riesgo, unos que son no modificables y los otros que son modificables, ¿no? Entre los no modificables, como leen ustedes, la raza, el sexo femenino, el antecedente familiar, existe agregación familiar, no es infrecuente ver pues, que de repente la mamá tiene litiasis, la hija tiene litiasis, entonces hay cierta agregación familiar en el tema de la litiasis, sobre la colelitiasis. La edad también favorece, una edad más de 40 años, y también existen otros factores modificables, ¿no? Como la obesidad, esas pérdidas de peso bruscas que existen, que a veces hacen algunas personas, perder más de 1,5 kg por semana. La nutrición parenteral también contribuye a la litiasis vesicular. Vamos a ver que uno de los factores que favorece la litiasis vesicular es la hipomotilidad de la vesícula biliar, y cuando hay alguna condición clínica que requiere nutrición parenteral, entonces la vía digestiva, ¿no? La nutrición enteral, todo el tubo digestivo va a entrar en reposo y dentro de ello también la vesícula biliar. Entonces recuerden que la vesícula biliar se estimula básicamente, o es estimulada cuando hay ingesta de alimentos básicamente grasos, ¿no? Por una hormona que se llama colecistoquinina. Los factores hormonales también, el embarazo, los anticonceptivos pueden predisponer, o sea, también es frecuente ver que son las mujeres, no tanto en embarazos o que toman anticonceptivos orales, que tienen problemas de colelitiasis. Tener dislipidemia como la hipertrigliceridemia o resistencia a la insulina, y otro tipo de enfermedades como la cirrosis hepática, Crohn, anemia hemolítica. Sin embargo, en este caso ya los cálculos biliares ya no van a ser de colesterol, van a ser otros tipos de cálculos, ¿no? Los cálculos marrones o los cálculos negros. Algunos tipos de medicación como la ceftriaxona, el octreotide, entre otros, que puede producir. Entonces, como ya les venía hablando, existen dos tipos de cálculos en general: los cálculos del colesterol, que van a ser los más frecuentes, y los cálculos pigmentarios. Los cálculos del colesterol, que pueden ser a su vez puros y, aunque más frecuentes, son mixtos, tienen en su mayor composición colesterol y otros elementos más como calcio, bilirrubina, proteína, carbonato. Del otro lado tenemos los cálculos pigmentarios. Los cálculos pigmentarios, que están compuestos principalmente de bilirrubina, carbonato, fosfato, y que se originan básicamente en la vesícula, a diferencia de los cálculos marrones, que se pueden originar o formar dentro de la vía biliar. ¿Ya? O sea, a veces existen personas a las que se le hace colecistectomía, es decir, no tienen vesícula, pero llegan a desarrollar también litiasis, ¿no? Y desarrollan litiasis dentro de la vía biliar. Probablemente esos cálculos sean cálculos de tipo marrón, ¿no? Donde su composición principal va a ser bilirrubinato calcio. Ahora, ¿cuál es la patogenia? ¿Por qué se forma la colelitiasis? En la patogenia se describen tres principales
tres principales mecanismos, ¿no?, que van a permitir la formación de los cálculos biliares. Uno, y el más importante, que es la sobresaturación del colesterol. El otro, la nucleación acelerada, o es decir, la precipitación ya de las sales, de la sal biliar en cálculos. Y otro factor que va a contribuir es la hipomotilidad de la vesícula biliar, como les había comentado previamente. Entonces, el mecanismo principal, como les dije, es la sobresaturación del colesterol en la bilis, o sea, demasiado colesterol. Es el principal mecanismo patogénico. Normalmente recordemos que el colesterol pues se encuentra soluble en la bilis en forma de micelas, ¿no? Es la forma cómo se encuentra soluble el colesterol, se encuentra en forma de micelas. Pero cuando se produce la sobresaturación, ¿no?, el colesterol es solubilizado ya por los fosfolípidos en forma de vesículas unilamelares, y estas vesículas unilamelares no contienen sales biliares, son vesículas inestables que van a coalescer y se van a convertir en vesículas multilamelares que incluso van a ser menos estables. Entonces, recapitulando, el principal mecanismo de la formación de los cálculos es la sobresaturación del colesterol en la bilis, ¿no? Cuando hay sobresaturación del colesterol en la bilis, ya las micelas no van a ser lo suficiente para solubilizar el colesterol, y se van a formar primero vesículas unilamelares que son inestables, luego estas van a coalescer y se van a formar vesículas multilamelares que son menos estables y van a terminar precipitando en cálculos de colesterol. Entonces, el otro paso importante es la nucleación o cristalización, ¿no? Es acá donde, como les decía, las sales, ya la formación del cálculo del colesterol va a cambiar de composición, ¿no? Es decir, es el proceso fisiopatológico donde el colesterol cambia de su estado líquido a otro sólido en forma de microcristales. Entonces, un paso limitante para producir cálculos biliares del colesterol. ¿Y por qué se produce esto? Porque va a haber una inflamación crónica en las paredes de la vesícula, y eso va a exponer una proteína, una glicoproteína que se llama la mucina. Y la mucina es un agente pronucleante. ¿Qué significa pronucleante? Que va a favorecer el cambio del estado líquido del colesterol a uno sólido para formar microcristales. Entonces, una vez que la bilis ya se encuentra sobresaturada con cristales de colesterol, los daños ocasionados al epitelio vesicular van a ocasionar mucina en exceso, ¿no? Y finalmente la mucina va a favorecer el crecimiento del cálculo del colesterol. Entonces hay un daño del epitelio del colesterol. Acá ustedes ven la vesícula, las micelas inicialmente, luego como hay una sobresaturación del colesterol, las vesículas unilamelares, luego las vesículas multilamelares que son inestables, y por este factor que es un factor de nucleación o de cristalización, finalmente va a pasar de un estado líquido del colesterol a un estado sólido, formando los cristales del colesterol. ¿Ya? El otro paso es después de la vesícula, como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, para favorecer o para evitar, en todo caso, que se formen los cálculos, también la vesícula debe tener un adecuado funcionamiento. Es decir, la vesícula debe contraerse de una manera eficaz para poder expulsar los restos de microcristales o de barro biliar que puedan desencadenar la formación de cálculos. Entonces, es la hipomotilidad, es decir, la falta de contracción de la vesícula biliar y del intestino, que están asociados al desarrollo de la colelitiasis, ¿no? Por eso que la nutrición parenteral total puede producir o favorece el desarrollo de litiasis vesicular. La acumulación de la bilis en la vesícula biliar favorece la formación de litiasis, como el ayuno prolongado en el NPT también. Ahora, estos son los cálculos pigmentarios negros, ya son mucho menos frecuentes, constituye el 20 a 30% de la colelitiasis, no contienen colesterol, son radiopacos y de consistencia dura, ya no son radiolúcidos.
y se asocian a condiciones de hemólisis crónica y también a cirrosis hepática. Estos son los cálculos marrones, que principalmente tienen bilirrubinato cálcico. Se van a formar ¿dónde? Principalmente en la vía biliar y están en relación con éstasis y sobreinfección de la bilis. Son radiolúcidos también y de consistencia blanda. Ahora, esa ya es la parte más clínica acerca de la evolución natural de la litiasis biliar. Recordemos que la mayoría de los cálculos biliares son asintomáticos hasta en el 80% de los casos. Hay mucha gente que se va a morir o que se muere, y si se le hiciera pues la necropsia, y ven la vesícula biliar, probablemente tenga cálculos y esa persona nunca se enteró. Entonces, en otras palabras, tener litiasis vesicular no es sinónimo de dar tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, el simple hecho de tener cálculos biliares asintomáticos, o sea que me lo descubro de casualidad por ecografía y no tengo ninguna molestia, básicamente dolor, no hay ninguna indicación de tratamiento. Pero los cálculos también pueden evolucionar clínicamente, ¿no? Los que tienen cálculos pueden tener cólico biliar. Si tiene cólico biliar, una vez que se desencadena un episodio de cólico biliar, ya la posibilidad de que tenga un cólico biliar recurrente es mucho más alto, un 30-40% al año. El cólico biliar puede tener complicaciones también, ¿no? Y las complicaciones también podrían ser recurrentes. Y una de las complicaciones ya bastante menos frecuente es incluso el cáncer de vesícula. Entonces es lo que más o menos vamos a hablar hoy día, las complicaciones más frecuentes, iniciando con el dolor biliar. Entonces el dolor biliar, ¿qué cosa es? Es el síntoma más común en la colelitiasis. Colelitiasis o litiasis biliar, ¿no? Que se produce por obstrucción del conducto cístico. Ustedes ven acá, este grafiquito lo diseño yo, donde el cístico está obstruido, ¿no? Está obstruido por un cálculo. En general, se dice que histológicamente acá no hay, en este caso no hay mayor inflamación de la vesícula biliar. En histología se puede encontrar una fibrosis leve de la vesícula biliar. Ya episodios repetidos de dolor biliar pueden producir cicatrización y retracción de la vesícula biliar y estos senos que se describen de roquitasis o unos divertículos intraparenales. Entonces el dolor biliar es un dolor de tipo visceral, es decir, es un dolor poco localizado, constante y intermitente. Típicamente donde se presenta es un dolor abdominal alto que se puede presentar en el cuadrante superior derecho, se puede desencadenar por la ingestión de alimentos, principalmente grasos, y puede ir en aumento, ¿no? De 15 minutos a 1 hora y luego permanecer incluso hasta 6 horas, ¿no? En general se autolimita el dolor biliar, o sea, pasa solo. En general no dura más de 1 hora. Puede haber una hipersensibilidad leve a moderada de la vesícula biliar durante el ataque del dolor. El diagnóstico, ¿cómo hago el diagnóstico efectivamente de la colelitiasis? De la colelitiasis no complicada es mediante la ecografía. Entonces, la ecografía es la mejor prueba para detectar los cálculos de la vesícula biliar, ¿ya? Entonces, ustedes ven en esa ecografía los cálculos se manifiestan como focos ecogénicos, se mueven a diferencia de los pólipos, por ejemplo, que no se mueven. Son declives dentro de la vesícula biliar, es decir, yo al paciente lo muevo y el cálculo obviamente se tiene que mover y por lo tanto también la sombra acústica que proyecta también se mueve, ¿no? Miren, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para determinar la litiasis vesicular, ¿no? Entonces, para determinar la litiasis vesicular necesitamos solamente de la ecografía. El diagnóstico diferencial se puede incluir esofagitis por reflujo, pancreatitis, cólico renal, diverticulitis, etc. La colecistitis aguda sí ya es la complicación más común de la colelitiasis, ¿no? Ya se produce cuando un cálculo se aloja en el conducto cístico, pero ya no así en forma intermitente, sino en forma prolongada, ¿no? En lugar de ser una obstrucción transitoria. Acá se producen lesiones de la mucosa, liberación de enzimas, mediadores inflamatorios por éstasis de la bilis dentro de la vesícula. Pues acá ya el cálculo obstruye en forma ya más prolongada la vesícula biliar y va a provocar inflamación y obviamente eso va a provocar dolor.
En realidad acá ya es indicativo ya de cirugía, ¿no? De tratamiento. Sin embargo, la colecistitis aguda, la mayoría viene, el 75% vienen precedidos por episodios de ataques de dolor biliar, ¿no? Acá ya el dolor es un dolor de tipo parietal, es decir, es un dolor mucho más localizado, se va a ubicar en el cuadrante superior derecho. La duración tiene que ver, porque si es constante y mayor de 6 horas, ya no voy a seguir pensando que es un cólico biliar, sino tengo que pensar que es una colecistitis aguda. Puede asociarse a náuseas, vómitos, incluso puede haber fiebre y dolor intenso en el cuadrante superior derecho. Y algunos pacientes, aunque esto es muy poco frecuente, pueden sufrir hasta de ictericia leve, generar bilirrubina menos de 4. Si tuviéramos una bilirrubina más alta, o así tengamos 4 de bilirrubina, deberíamos sospechar en qué probablemente. A ver, el amigo que está durmiendo allá de lentes y lo despiertas. ¿En qué podemos sospechar? Bueno, ¿qué vas a sospechar tú si estás durmiendo? Entonces tendríamos que sospechar en una complicación. A ver, pregúntale a tu compañera al costado, la veía durmiendo. ¿En qué podemos sospechar? ¿Quién está escuchando la clase en tu iPad? Está grabando la clase. Entonces tenemos que sospechar en un cuadro de coledocolitiasis, ¿no? Entonces si encontramos bilirrubinas elevadas, tenemos que sospechar en coledocolitiasis. En el examen físico hay sensibilidad subcostal derecha, puede palparse la vesícula hasta en un 3% de pacientes. Y el Murphy es un hallazgo relativamente específico de la colecistitis aguda. El otro día uno de sus compañeros expuso en abdomen agudo que cuando le presionaba el hipocondrio derecho, ¿no? entre la costilla y la línea media clavicular dolía. Y eso no es el signo de Murphy, ¿no? El signo de Murphy es pedirle al paciente, bueno, ejercer una presión a ese nivel, pero hacer que el paciente inspire profundamente. Recordemos que cuando inspiramos, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma baja y obviamente eso va a hacer de que el hígado baje y va a hacer que la vesícula se ponga al alcance de los dedos del examinador, y por el dolor que siente o por la sensibilidad que existe, el paciente de lo que está expirando va a cortar la respiración. Entonces, eso es el signo de Murphy, no es que yo le presione y le duele, ¿ya? Entonces, el dolor, sin embargo, la colecitis aguda que no se trata también se puede resolver, ¿no? Se resuelve sin complicaciones en la mayoría de las veces, 83%, pero también pueden haber complicaciones como colecistitis gangrenosa, empiema, perforación, colecistitis enfisematosa. Otra vez ¿cómo hago el diagnóstico de colecistitis aguda? En el hemograma probablemente puede existir leucocitosis con desviación izquierda. Puede haber aumento leve de las concentraciones de transaminasa y fosfatasa alcalina, pero recordar ahí que obviamente la ecografía también me va a ayudar, ¿no? Tengo que ver cómo está la vía biliar. Si la vía biliar está dilatada, yo ya no voy a pensar que solamente es colecistitis, sino tengo que pensar que es coledocolitiasis. Pueden aumentar los valores de amilasa y lipasa, eso ya deben haberlo escuchado. La amilasa y lipasa, ¿en qué patología abdominal o incluso extraabdominal no aumenta? Aumenta en casi todas, ¿no? La bilirrubina se dice que puede elevarse un poquito de 2 a 4, pero igual cuando se eleva tenemos que hacer el diagnóstico diferencial básicamente con coledocolitiasis. Ahora, si el paciente lo vemos ya séptico de repente, con leucocitosis importante, temperatura en 39, escalofríos, mayor dolor, yo tengo que sospechar de una colecistitis supurativa o una perforación. Entonces la ecografía sigue siendo la prueba de imagen más útil en los pacientes con sospecha de colecistitis. También se puede hacer el signo de Murphy ecográfico, puede detectarse líquido pericolicístico y engrosamiento en la pared de la vesícula. Discúlpenme un segundo.
una prueba que se usaba para la gamografía, o que se usaba, ya no se usa. La gamografía básicamente evalúa la permeabilidad del conducto cístico, ¿no? Entonces, si la prueba es normal, es decir, si no hay colecistitis, yo tengo que observar la revertibilidad de la vesícula biliar, el colédoco, el intestino delgado, a los 30-60 minutos. Si es positivo, entonces no se visualiza la vesícula biliar, pero se conserva la excreción en el colédoco o el intestino delgado. Entonces, los resultados son normales, se excluye la colecistitis. Estas pruebas de gamografía para una colecistitis ya no se usan, ¿no? Obviamente que si el radioisopo se encuentra distribuido en la vesícula biliar, en el colédoco, intestino delgado, entonces no hay obstrucción, pues, ¿no? Porque está pasando por todo el sistema biliar. Pero si no pinta la vesícula, quiere decir que el cístico está obstruido, ¿no? Ahora, ¿será necesario pedir una tomografía o una resonancia para hacer un diagnóstico de colecistitis aguda? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opina el amigo que ya se despertó? No, ¿por qué? No hay información. ¿Cómo? Usted no había información, no puede detectar eso. No te entiendo tu respuesta. Yo te he preguntado si será necesario pedir una tomografía para hacer un diagnóstico de colecistitis aguda. Tú me dices que no hay inflamación. ¿Esa es tu respuesta? Demográficamente está la defensa. No hay necesidad de marcar. Ya. Entonces, ¿en qué casos podría pedir una tomografía o nunca la debería pedir? Desde luego cuando sospechamos de complicaciones, ¿no? Si yo no estoy seguro de que es una colecistitis o pienso que hay algo más, entonces de hecho que sí, la tomografía me va a ser útil para detectar esas complicaciones, como una colecistitis enzisematosa o una perforación de la vesícula biliar. Por ejemplo, la primera foto que observan, ¿qué cosa ven? La primera foto es una pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis, una necrosis pancreática extensa. En la segunda que ven, las flechitas que señalan, neumoperitoneo. Entonces, cuando yo sospecho que existe una complicación o existe otra, o tengo un diagnóstico diferencial en mente, entonces ahí sí justifica pedir tomografía. Pero si no, no justifica, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Apendicitis aguda, pancreatitis aguda, pielonefritis, neumonía, accesos, tumores hepáticos. ¿Cuál debe ser el tratamiento? Como ustedes ven aquí, la hidratación es básica, antibióticos en los pacientes en que tóxicos o sospecha de complicaciones como perforación o colecistitis enzisematosa, y los tratamientos de elección son cefalosporina, metronidazol. El tratamiento de la polilitiasis, justo el otro día uno de sus compañeros creo que me preguntó que le daban tratamiento médico. El tratamiento médico de la colelitiasis, es decir, no estamos hablando de colecistitis por si acaso, estamos hablando de colelitiasis, es decir, la litiasis vesicular asintomática, ¿no? Se puede usar el ácido uso deoxicórico que va a ayudar a solubilizar el colesterol, revierte la sobresaturación de la bilis con colesterol. Se puede usar en cálculos biliares de colesterol pequeños, menores de 5 milímetros, de chiquitos. Sin embargo, su eficacia es bastante variable, como ven ahí, tiene altas tasas de recaída y solo en pacientes seleccionados, de repente a lo mucho si es que hay dolor biliar y si es que hay adecuada función de la vesícula biliar y si son cálculos de colesterol menores o iguales a 5 milímetros, ¿no? La eritrotricia también se puede usar, sobre todo para reducir la proporción entre superficie y volumen, mejorando la eficacia del tratamiento del ácido uso. Pero también su eficacia es pobre, la reaparición es alta y también solamente en pacientes seleccionados, de repente si es que hay dolor biliar, solo dolor biliar, no colecistitis, ¿ah?
Imagínate, está con colecistitis, yo no voy a estar pensando en hacer eritropoyesis, en darle ácido uso de oxicol. Y siempre y cuando también existe una adecuada función de la vesícula biliar. ¿Ya? El tratamiento de elección, de hecho, es la colecistectomía, idealmente la laparoscópica, que es el método de elección, ¿no? Porque me permite reducir las complicaciones, menor estancia hospitalaria, menos incapacitante. La colecistectomía abierta tiene bajas tasas de mortalidad, pero puede haber mayor riesgo de mortalidad si la cirugía es como un tratamiento de urgencia. Y a veces también hay complicaciones como fuga biliar, lesión de coledo o pancreatitis. Bueno, pasamos a la otra complicación que es la coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de los cálculos en los conductos biliares. Entonces ya estamos acá, este es el conducto biliar, o mejor dicho, el coledo, ¿no? ¿Provienen de dónde? De la vesícula biliar, o pueden formarse en el mismo coledo, porque recordemos los cálculos marrones. Migra de la vesícula biliar principalmente, los cálculos de pigmento negro se forman en el coledo debido a la acción bacteriana sobre los fosfolípidos. 15% de pacientes con cálculos en la vesícula biliar también tienen cálculos en el coledo, ¿no? Por eso es muy importante muchas veces para los cirujanos hacer una colangiografía intraoperatoria, ¿no? Ellos hacen muchas veces una colangiografía intraoperatoria por ese riesgo precisamente que no solo puede haber, o además de haber cálculos en la vesícula biliar, podría también haber cálculos en el coledo. Acá sí es distinto, acá la ecografía no permite ver el coledo. O sea, me corrijo, la ecografía no permite ver el cálculo dentro del coledo. Eso es lo que no permite la ecografía, pero sí la resonancia. Entonces, la ecografía, si es que hay coledocolitiasis, entonces el cálculo, como va a obstruir, ¿qué va a pasar con la vía biliar? ¿La va a dilatar o la va a dilatar? Entonces esa dilatación yo sí la voy a ver en la ecografía. Entonces la ecografía no me va a hablar de coledocolitiasis, pero me va a hablar de colédoco dilatado. Entonces si yo encuentro una ecografía en un paciente con colédoco dilatado y además encuentro bioquímica de colestasis, es decir, elevación de fosfatasa alcalina, bilirrubina, ¿no? Entonces voy a tener la alta sospecha de que pues, el paciente tiene coledocolitiasis. Entonces la colangioresonancia tiene buena sensibilidad y buena especificidad. La sensibilidad disminuye cuando los cálculos son menores a 5 milímetros. También nos permite ofrecer información acerca de la anatomía y es bastante útil en pacientes que han sido operados, es decir, esos pacientes que tienen ya anastomosis bilientérica, anastomosis en Y de Rose. Entonces, en esos pacientes donde la anatomía ya ha sido alterada o deformada, nos va a servir bastante la colangioresonancia porque nos va a dar una idea de cómo está la anatomía. Ahora, la ecoendoscopía es mucho más sensible y específica tanto que la ecografía y la tomografía y el diagnóstico de coledocolitiasis, especialmente para cálculos pequeños. Esos cálculos que a veces no ven ni siquiera la colangioresonancia, la ecoendoscopía puede verlo, tiene buena especificidad, 95%, y también tiene una sensibilidad bastante buena. La CEPRE, o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es el método estándar para el diagnóstico y tratamiento de los cálculos de colesterol. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Sin embargo, la CEPRE es un procedimiento invasivo, recuerden. Entonces, no enviamos nunca para hacer un diagnóstico de coledocolitiasis, nunca enviamos una CEPRE, ¿no? La CEPRE tiene complicaciones, puede haber perforación duodenal, puede haber sangrado, entonces tiene importantes complicaciones. Entonces, yo indico la CEPRE cuando yo ya estoy seguro de lo que el paciente tiene. Entonces, pese a que la CEPRE puede ser diagnóstica, pero en general y en muchas partes del mundo o en todas partes del mundo la CEPRE básicamente se usa como método de tratamiento, ¿no? ¿Ya? Este es un algoritmo cuando sospechar coledocolitiasis en base a la sospecha clínica.
Si sospecho de coledocolitiasis, de acuerdo a la ecografía abdominal, hay una baja probabilidad, si el coledo es menos de 6, la bilirrubina es menos de 1.5 y el paciente es menor de 55 años, debería ir a Colelac y una colangiografía intraoperatoria. Si la probabilidad es alta, la ecografía abdominal me dice que hay coledocolitiasis o además tiene coledo con más de 6, bilirrubina más de 1.5, edad más de 55, debería ir a CEPRE, es decir, extracción del cálculo del coledo con más Colelac. Si la probabilidad es intermedia, si de acá ni acá, debería ir una colangioresonancia o una ecoendoscopia, ¿no? La colangitis es la obstrucción del conducto biliar, pero a la cual se le ha agregado infección, ¿no? Siendo la coledocolitiasis la causa más común de colangitis. Existen varias causas de colangitis, pero la impactación de la piedra del cálculo en el colédoco va a ser la causa más frecuente y la patogénesis va a incluir el ascenso bacteriano, ¿no?, desde el intestino delgado. O sea, hay otra terminología que se llama colangitis ascendente para referirse simplemente a colangitis. Los gérmenes implicados más frecuentes son los bacilos gram negativos, E. coli, Klebsiella, y también cada vez se ven bacterias gram positivas como enterococos y anaerobios. Entonces, como ustedes ven, estas son las causas de colangitis secundaria, coledocolitiasis, que se originan en la vía biliar o piedras que se originan primariamente en el ducto biliar, como los cálculos pigmentarios, o un síndrome de Medici, o estenosis del ducto biliar, las cuales pueden ser benignas o malignas, ¿no? Por ejemplo, una estenosis maligna, como el colangiocarcinoma, también podría producirme tranquilamente una colangitis. La pancreatitis, que puede haber también inflamación del colédoco, también me puede producir colangitis. La instrumentación biliar, es decir, la CEPRE, como les había dicho, es otro factor de riesgo para generar colangitis. Es decir, además que ya tiene coledocolitiasis, le hago la CEPRE y le agrego colangitis, ¿no? Y también infección por determinados parásitos, como ven, o incluso también infección viral por el virus del VIH. La colangitis tiene una triada ampliamente conocida, caracterizada por fiebre, dolor en cuadrante superior derecha, ictericia, signos peritoneales, puede haber hipotensión y trastorno del sensor. Lo más característico es la fiebre, el dolor y la ictericia, ¿no?, que constituye la triada de Charcot. Ya cuando encontramos los otros dos signos, se denomina la pentada de Reynolds. Entonces acá está el tratamiento de la colangitis. La colangitis requiere un tratamiento inmediato, una descompresión urgente de la vía biliar, es decir, del colédoco, o sea, hace la CEPRE de urgencia eliminando los cálculos o al menos descomprimiendo la vía biliar, ¿no? Entonces, si se puede a buena hora, se retira el cálculo. Si no se puede retirar el cálculo porque es muy grande o hay algún factor extra que no se puede dejar un DREN para que al menos drene la pus, como ustedes ven, lo que está saliendo ahí es pus. Después eso requiere definitivamente antibiótico terapia y definitivamente tiene que ir posteriormente a la colecistectomía, ¿no? Y estas son complicaciones menos frecuentes. La colecistitis enfisемatosa tiene una presentación clínica similar a la colecistitis aguda no complicada. Se forma, se produce